tardes a todos. Muchas gracias por la invitación, Denise. Y quiero iniciar mi plática agradeciendo la participación de los estudiantes y algunos colegas del instituto con quien he intercambiado algunas ideas y que gracias a esas ideas ahora podemos mostrar estos resultados. La plática se titula Algunos rasgos de la dinámica del Golfo de California, porque no tenemos todo estudiado, ¿sí? Pero no quiere cambiar. Ok. Pero sin embargo, hemos utilizado varios métodos para hacer el análisis de la dinámica en el Golfo. Estos métodos han sido principalmente modelos numéricos, datos in situ, resultado de las campañas oceanográficas que muchos estudiantes nos han acompañado. Y además, últimamente hemos utilizado imágenes de satélite, que la mayoría de ellos se obtienen de MODIS Aqua, y vamos a mostrar algunos de los resultados que hemos obtenido tanto en tesis de licenciatura como de posgrado. Bueno, esta es la batimetría del Golfo de California. Tiene una batimetría muy bonita, y vamos a decir por qué. Porque esa batimetría como está nos permite analizar y por lo tanto se producen procesos hidrodinámicos muy importantes, no solamente en cuanto al transporte de sal y calor, sino también al transporte de partículas que se encuentren suspendidas en el agua. Entonces, los principales mecanismos de forzamiento de la dinámica del Golfo de California son la marea, el viento, que en el Golfo es un viento de tipo monzónico, que indica que el viento es muy estacional y que sabemos que en general ese viento es a lo largo del eje del Golfo y que durante unos meses, la mayoría del año, el viento es del noroeste y en el resto del año es del sureste. Entonces, eso también provoca algunos procesos físicos que son muy interesantes porque tienen una repercusión en la productividad biológica. Otro proceso que vamos a analizar aquí es el intercambio de agua con el Océano Pacífico. Estos tres temas, como los puse aquí, son de los que vamos a hablar ahora. Pero también además hay el intercambio de calor y agua con la atmósfera, porque sabemos que el Golfo de California es una cuenca evaporativa, que gracias a esa alta evaporación se forma ahí adentro el agua del Golfo de California, que es agua con temperaturas altas, salinidades altas, ¿sí? Y además, otra de las cosas que no voy a ver en este momento sería la distribución de densidad, que también las corrientes de densidad son un proceso importante para la dinámica del Golfo de California. Entonces, estos son los principales mecanismos de forzamiento que tiene el Golfo y que gracias a ellos tenemos una circulación muy característica. Bueno, este es un perfil batimétrico de este transecto meridional. Y lo que quería mostrar aquí es, desde la boca tenemos grandes profundidades, pero cuando llegamos a la región de las islas, tenemos una disminución desde el archipiélago hacia el norte, con profundidades menores a 200 metros. Esto lo que nos dice es que el Golfo tiene muchas cuencas, y yo mencionaba una de ellas, y la cuenca más grande es la cuenca de la Bahía de La Paz. Pero el Alto Golfo, que se encuentra aquí en la parte norte, también tiene cosas muy interesantes en cuanto a la dinámica. Tenemos el delta del río Colorado, pero en esta zona, desde las islas a la parte norte del Golfo, tenemos corrientes de mareas muy intensas. Entonces,
la marea en el Golfo de California está mostrada aquí, y aquí estoy poniendo referencias a Morales y Gutiérrez de Velasco en el 89, que tienen mediciones de elevación del nivel del mar y que con eso encontraron la amplitud de la marea a lo largo del Golfo. Lo que estamos viendo aquí es que la marea que se produce en el Golfo de California no es de la atracción directa del Sol y la Luna hacia el agua, sino que es un resultado de la cooscilación de la marea que está en el Océano Pacífico. Eso quiere decir que la onda de marea entra al Golfo de California a través de la boca y se desplaza hacia el norte. Esta onda de marea se amplifica desde la boca hacia el Golfo en un factor de 6. Eso quiere decir que si aquí la amplitud tiene 180 centímetros, el rango de marea entre marea alta y marea baja va a ser el doble de eso, o sea, 360 centímetros. Entonces tenemos rangos muy altos en la parte norte del Golfo. Es decir, la diferencia entre marea alta y marea baja es muy grande. Bueno, pero ¿por qué se produce esta amplificación de la onda de marea? Pues se debe a 3 cosas principalmente. Que todas las cuencas en el océano tienen un modo de oscilación, que depende de su forma, pero también de su latitud. Y cuando esas cuencas son perturbadas de alguna manera por una señal, que en este caso la señal es la marea, y el periodo de resonancia, el periodo de oscilación coincide o es un múltiplo de entonces se produce la resonancia. Esa resonancia lo que hace es amplificar la perturbación. Y entonces, ese es el carácter resonante del Golfo a las frecuencias semidiurnas, es lo que hace que amplifiquen la marea. Pero también la disminución de la profundidad, como lo que acabamos de ver en la imagen anterior. Va disminuyendo la profundidad y eso también hace que se amplifique la onda de marea y también a la reducción de lo ancho del Golfo. Entonces, los grandes rasgos de marea en la porción norte, los grandes rangos de marea en la porción norte van a producir fuertes corrientes de marea que también provocan una mezcla importante en la columna de agua. Ok, bueno, yo les dije que teníamos resultados de tesis y este es uno de ellos. Este es un modelo que creo que se ve alguien en la pantalla, muy bien, gracias. Que tenemos para la marea, la componente M2. La marea se compone de varios armónicos. Es más, hay un investigador de hace mucho tiempo que decía que se componía de más de 300 armónicos, pero los más importantes que nosotros consideramos en la práctica son 7. En este caso, solamente es la componente importante tomada en el modelo numérico, es la componente M2. Bueno, esta es en la capa superficial, en la capa superficial del Golfo. Estas corrientes, estas flechas tan grandes indican qué tan grande es la corriente generada por la marea. Y aquí tenemos imágenes por cada octavo de ciclo de marea. Entonces, iniciamos con un reflujo porque el agua va saliendo y terminamos con un reflujo porque tenemos un ciclo exacto de la onda de marea. ¿Qué le está pasando a las corrientes? En este momento son intensas, van girando, ¿sí? Y se van disminuyendo, pasan por un momento de relajamiento, que puede ser cuando la marea esté más alta o más baja, y después se invierten para llegar al momento del reflujo de la marea, van cambiando de magnitud, hay el momento de relajamiento para volverse a invertir. Bueno, pero aquí lo más importante sería ¿cómo es las corrientes de mareas en la parte sur? Las corrientes de las mareas en la parte sur son insignificantes, comparadas con las componentes de marea en la parte norte del Golfo. Entonces la marea es muy importante a partir de las islas para el norte. Ok. ¿Qué otra cosa? Bueno,
Estas corrientes de marea, de estas se hablan poco, porque no son unas corrientes que, digamos, son contempladas en la circulación, porque simplemente esto lo que hace es un vaivén de las partículas que están suspendidas ahí. Entonces, aquí en la parte norte en la parte de arriba de la diapositiva, tengo una elipse, que estas elipses se llaman elipses de marea, y que pensamos que al inicio de un ciclo de marea, voy a hacer aquí, una partícula se encuentra aquí. Y lo que hace en un ciclo de marea es describir la trayectoria elíptica, pero regresa al mismo lugar. Entonces, realmente no hay un transporte neto de partículas hacia otro lado, porque regresa al ciclo de marea, regresa al mismo punto. Sí, pero esta elipse de marea le corresponde a la parte sur del Golfo. Ahí no hay nada que le estorbe en regresar a su mismo lugar. Pero ¿qué pasa en el Alto Golfo o en la parte norte del Golfo? Pues tenemos una partícula que inicia aquí, a lo largo del ciclo de marea, hace esta trayectoria y regresa a otro punto. Entonces, ¿qué pasó con la partícula que partió de A y llegó a B? Pues hubo un transporte neto en un ciclo de marea. Y decimos, bueno, ¿cuánto fue el desplazamiento neto de esa partícula desde A hasta B? Fue una distancia corta. ¿Y en cuánto tiempo? En un tiempo muy largo. ¿Cuánto? Un ciclo de marea. Entonces, estas corrientes, que nosotros podemos calcular la velocidad de qué distancia neta recorrió, en cuánto tiempo, les llamamos corrientes residuales. Esas corrientes residuales son muy importantes, pero salen a partir de las corrientes de marea, estas transitorias que acabamos de ver. ¿Por qué son tan importantes? Porque ellas son las responsables de transportar las partículas suspendidas, sea lo que sea. Si son pasivas, ella va a hacer con el transporte de estas partículas lo que la corriente diga, ¿ok? Entonces aquí ya tenemos algo que sí va a entrar en la circulación, no estas flechas tan gigantes que podríamos decir que tienen fíjense, estos son 10 centímetros por segundo, estas podrían ser de hasta más de 1 metro por segundo, pero esas no las consideramos como la circulación. La circulación va a estar la circulación residual, porque esas son las que realmente van a transportar las partículas. Bueno, en este caso, este es el ejemplo más sencillo con una sola componente. Uy, no sé por qué no cambia. Ahí está. Pero yo mostré la capa superficial, pero ese modelo se hizo con 12 capas y lo que vemos aquí es un término que se llama tensor de marea para la M2 y que están en las 12 capas que se consideraron en un modelo de Hampson, que es el modelo numérico que se utilizó. Y entre más grande sea el valor del tensor de marea, que es el color rojo, querrá decir que ahí las corrientes residuales son más grandes y que van a llevar las partículas de un lado a otro con una mayor velocidad residual. Sí, pero nosotros vimos las corrientes transitorias, esas de las flechas gigantes, que tenían valores de 1 metro por segundo. Aquí las corrientes residuales son de 15 centímetros por segundo. Y en el archipiélago, donde las corrientes son más intensas. Este tensor de marea expresa las interacciones de la fricción con el fondo, y como tenemos una zona muy somera en la parte norte, pues ahí va a ser más fricción, más interacción no lineal, diríamos en física, pero va a haber mayores corrientes residuales. Bueno, pasaríamos a ver cómo son las corrientes cuando no tenemos nada más una sola componente. Y también se corrió el modelo de Hampson y se simuló las corrientes de marea, pero también las elevaciones de la marea. Y lo que quiero mostrarle aquí, que estos son los resultados del modelo, pero en diferentes puntos se sacaron cómo fue cambiando la elevación. Y lo que vemos nosotros, lo que ya habíamos visto hace tiempo en la imagen de Morales y Gutiérrez de Velasco,
que la amplitud de la marea va aumentando hacia la cabeza. Fíjense cómo está el rango. En el punto 1 tenemos rangos mayores a 7 metros. Entonces, imagínense la mezcla que puede hacer la marea en esa parte norte. Entonces, no solamente son importantes las corrientes residuales porque transportan las partículas, sino la mezcla vertical que va también a producir una mezcla y por lo tanto yo creo que va a haber productividad biológica porque puede mezclar la columna de agua. Si nosotros nos vamos a la parte, al punto 2, tenemos 4 metros de rango de marea y así va disminuyendo hacia la cabeza. Aquí nosotros marqué esto verde porque hablaríamos de cómo son las corrientes en marea viva, o sea, cuando tenemos luna nueva o luna llena. Y cómo son las corrientes en marea muerta, cuando son los cuartos crecientes. Pero bueno, aquí entre mayor sea el rango, mayor será la corriente, eso sí. Entonces, vamos a mostrar cómo son las corrientes. Y esta otra vez son las corrientes en este punto. Bueno, las corrientes en marea alta donde tenía lo marcado en verde. Y aquí tenemos las corrientes más intensas que son del orden de 1.3 metros por segundo. ¿Okay? Pero si nos damos cuenta, al sur de las islas, hacia la boca del Golfo, las mareas no son tan importantes. ¿Sí? Y aquí también tenemos que no son tan uniformes como el caso donde nada más teníamos M2. Aquí tenemos una mezcla de armónicos, es como tener muchas ondas sumadas y son los casos extremos. Cuando hay marea muerta, es decir, que el rango no es tan grande, lo que nosotros vemos es que las corrientes son máximo de 0.33 metros por segundo o 33 centímetros por segundo. Pero bueno, nos interesarían los extremos. ¿Cuándo va a haber más mezcla? Cuando hay marea viva. Okay. Bueno, también ahora esa es una de las dinámicas importantes en el norte del Golfo de California, la mezcla por marea, ¿sí? Y las corrientes residuales de eso. Ahora pasamos a los vientos. Esta es una tesis de licenciatura de uno de mis estudiantes que analizó cómo eran los vientos normales, es decir, hicimos promedios en muchos años, en todos los eneros y así. Y lo que vemos, aquí le puse unas estrellitas verdes, para ver que los vientos son intensos y vienen del noroeste, y en muchos meses del año. En cambio, en el verano, y hablamos de junio, julio y agosto, los vientos son del sureste, ¿sí? Pero son mucho más débiles que los vientos que vienen del noroeste. Esta forma del patrón de vientos en el Golfo de California depende mucho de la posición de la zona de convergencia intertropical y de cómo se muevan los centros de altas y bajas presiones en el Pacífico. Entonces, yo aquí puse que los vientos del noroeste se presentaron de octubre a abril con magnitudes de 10 metros por segundo, que mientras los vientos del sureste, que solamente tenemos de junio a agosto, alcanzaron 5 metros por segundo. Y tenemos unos meses que no tenemos estrellita, porque son donde están los mínimos. ¿Pero por qué están los mínimos? Porque van a cambiar los vientos de dirección. Entonces tienen que haber una calma para que puedan cambiar de dirección. Y los meses de transición son los meses de mayo y septiembre. Entonces, ¿pero qué efecto tienen estos vientos en la circulación? Pues cuando el viento es paralelo a la costa o tiene una componente importante paralela a la costa, se generan surgencias costeras. Entonces, aquí en esta imagen de abajo yo podría pensar que la costa del continente está aquí, el viento sopla del noroeste, paralelo a la costa, que entonces por el efecto de Ekman va a haber un transporte neto de agua a la derecha del viento, 90 grados a la derecha del viento, pero entonces habría como un déficit de masa en esta zona
que va a ser reemplazado por agua que viene más abajo, agua de las capas subsuperficiales, y van a llegar hacia la zona superficial, que es la zona eufótica. Es muy importante esto, para que un proceso sea considerado como surgencia, debe tener extensiones horizontales de al menos unas decenas de kilómetros y una duración de unos cuantos días, por lo menos, porque a veces hablamos de afloramientos, que no es exactamente esto. Ok, entonces, lo que vamos a llevar esto a la distribución de temperatura superficial del mar, y para el año 2011, y lo que vemos aquí son las temperaturas superficiales, y tenemos temperaturas superficiales en diciembre bajas, enero, febrero, marzo, y esos son los valores más bajos de la temperatura superficial, y los valores más altos están en julio, de julio a septiembre, de aquí a estos puntos, ¿no? La temperatura, vamos a comparar la zona del continente y la zona de la península, la costa de la península. Normalmente enero, febrero, marzo tenemos temperaturas más bajas en la zona continental, ¿sí? Aquí está la escala de la temperatura. Y tenemos, en realidad, en julio, un poquito baja la temperatura en el lado de la península, pero generalmente está muy parecida en el verano. ¿Okay? ¿Por qué decimos eso? Bueno, pues si los vientos del noroeste producen surgencias del lado continental, esperaríamos que los vientos del sureste presentaran surgencias del lado peninsular durante el verano. Entonces, esa es una de las cosas que queremos ver en estas imágenes. ¿Sí? Entonces, bueno, lo que sí vemos es que sí, en efecto, en estos meses fríos, sí la temperatura es menor en el lado del continente, y que aquí solamente en julio tenemos temperaturas más bajas del lado de la península, pero muy poco diferentes. Ok, pero ¿qué trae este movimiento de las aguas? Como yo les decía, que el viento puede provocar surgencias costeras, pues también al llevar agua fría, rica en nutrientes, de la capa subsuperficial hacia la zona superficial, debemos tener un incremento de clorofila, porque los nutrientes suben con esa agua fría. Y lo que vemos aquí, por ejemplo, en la zona costera del continente, son altas concentraciones de clorofila. Se ha dicho que en ciertas épocas en la literatura mencionan 10 miligramos por metro cúbico de concentración de clorofila en estas. Bueno, pues es este color. Pero bueno, aquí lo que sí vemos es que en la parte continental, en estos meses, abril también, mayo, y acá también en diciembre, tenemos concentraciones de clorofila mayores del lado continental que del lado peninsular. Eso podría indicar, porque también teníamos temperaturas más bajas, que se están reflejando la presencia de las urgencias, que esa es una de las características del Golfo de California. Sin embargo, existen aquí en la zona de la península valores muy bajos de la clorofila, muy bajos, de 0.5 yo había visto ayer, así, lo azul, lo verde, 0.5 de miligramos por metro cúbico. Entonces la diferencia es muy grande entre una costa y otra. Pero lo que queríamos ver es si durante el verano tenemos clorofila más grande en el lado continental, en el lado peninsular. Y pues realmente no se observa.
eso, pero lo que sí es importante mencionar es que a pesar de que en el verano la clorofila es muy baja en el Golfo, en el Alto Golfo de California o a partir de las islas para el norte, tenemos una clorofila considerable. Eso se puede asociar al mecanismo de mezcla por la marea. O sea, la marea es, mientras la luna siga por aquí, nosotros siempre vamos a tener esa mezcla. Es más, en la literatura, Álvarez Borrego menciona que el efecto de las mareas aquí es como mantener una surgencia permanente. O sea que siempre va a haber un afloramiento de agua de capas subsuperficiales hacia la parte norte del Golfo. ¿Okay? Bueno, entonces pues no hay mucha evidencia que hubiera surgencias de este lado. ¿Por qué podríamos pensar que no las hay? Primero, tenemos vientos del noroeste con magnitudes de más de 10 metros por segundo. Los vientos del sureste son vientos de 5 metros por segundo, la mitad. Bueno, yo diría, pues está bien, puede ser una surgencia más débil. Bueno, pero además pensemos que durante el invierno y primavera, la capa de mezcla es más profunda, mientras que en el verano hay mayor estratificación y por lo tanto al viento le va a costar más trabajo romper esa estratificación y generar la surgencia. Además de que en ese tiempo el viento que sopla de norte a sur o del sureste y el agua va saliendo por este lado. Entonces la corriente va contra el viento y eso es lo que se ha argumentado que no haya surgencias del lado continental. Pero bueno, aquí las imágenes de satélite, incluso aquí en septiembre, tenemos del lado de la península menos clorofila que del lado del continente. Entonces, muchas veces se dice que incluso en el lado peninsular, en el invierno y primavera, tenemos concentraciones de clorofila mayores. Y dice, no es que haya surgencia en ese lado, sino que la surgencia es muy intensa del lado continental y hay una circulación que nosotros lo podemos ver aquí, como vórtices, que transportan esos nutrientes hacia la zona costera de la península. ¿Okay? Entonces yo podría decir que no, aquí hice una pregunta, ¿existen surgencias en la costa oeste? Entonces lo que se dice es que los filamentos y los vórtices llevan desde el lado continental hacia el lado peninsular la clorofila, pero que no hay todavía una evidencia que sí existan las urgencias del lado peninsular. Ok. Por otro lado, también en el lado continental tenemos descargas de ríos, pero ese efecto es muy local. No podríamos decir que la descarga de ríos tengan tanta materia orgánica o tantos nutrientes que lo lleven hacia el otro lado. Son debido a las urgencias. Ok. También habíamos hecho un trabajo, colaboración con una alumna de doctorado, donde con el doctor Molina habíamos hecho este trabajo con estaciones tomadas con CTD y analizamos los flujos a lo largo de este transecto en dos épocas diferentes. Y lo que encontramos son las corrientes geostróficas que nos dicen que unas corrientes son positivas, unas son negativas. Pero cuando las pasamos a un mapa, vemos estos vórtices, en este caso ciclónico, en este anticiclónico y un ciclónico. Entonces podríamos decir que hay vórtices alternados que ayudan a pasar o a transportar los nutrientes de un lado al otro del Golfo. Y así para otra época, que nada más encontramos dos vórtices en este caso. Ok. Este es un trabajo muy reciente con un estudiante de licenciatura que hemos estado analizando cómo se comporta en el sur del Golfo de California. Estos son los vientos. Aquí tenemos de mayo, junio, julio y agosto, que aquí me interesa mucho ver cómo es el verano.
Y bueno, fíjense aquí, por ejemplo, en mayo los vientos vienen del noroeste, pero y en la parte sur ya tienen cambios importantes. Y luego viene junio, que es el mes de transición, y aquí ya los vientos se están invirtiendo para irse del sureste. Ok, estos son el campo de vientos de mayo, junio, julio y agosto. Abajo de ellos está la temperatura superficial del agua y mostramos aguas frías aquí en esta parte y aguas muy cálidas en los meses de julio y agosto. Bueno, en la siguiente imagen estamos mostrando las corrientes geostróficas y la anomalía de la superficie libre, que estas se obtuvieron de Copérnicus, que utilizan datos in situ, datos de satélite y datos de modelos. Lo que estamos viendo aquí son una circulación ciclónica en el verano y una corriente que entra a través de a lo largo de esta costa, ¿sí? Aquí va la corriente a lo largo de la costa, pero una de las cosas interesantes es cómo estos vórtices se van desplazando hacia el oeste con el tiempo. Aquí tenemos, casi no estaba formado aquí, aquí está muy bien formado, pero se va desplazando hacia el oeste. En física decimos que esto se comporta como ondas de Rossby que se desplazan hacia el oeste. Yo decía, bueno, si nosotros tuviéramos un vórtice aquí, que fuera siempre estando sin moverse y me transporta nutrientes, imagínense lo que va a ser un vórtice que no solamente está haciendo este movimiento, sino que además se está trasladando hacia el oeste. Y si así hicieran los que están adentro, pues tendríamos un transporte de partículas suspendidas muy, muy alto. Bueno, y abajo tenemos las concentraciones de clorofila y que tenemos valores hasta de 5 miligramos por metro cúbico. Pero bueno, en esta zona tenemos clorofilas, en este tiempo clorofilas muy bajas, en esta zona, porque es el verano, ¿sí? Y bueno, otro mecanismo que habíamos platicado era cómo es el intercambio con el Océano Pacífico. Bueno, pues en el verano el agua tropical superficial entra por el lado de la península y el otro agua sale por este lado. Entonces está haciendo un movimiento, mientras que en el invierno estas corrientes se invierten y tenemos este movimiento en la circulación. Aquí en la parte norte, esta es una imagen del visible. Muchos dicen no hay que confiar, pero a mí me gusta ver cómo se ven estos filamentos, estos meandros, ¿no? En estas imágenes. Ok. Bueno, entonces el hecho de que en el verano entre agua tropical superficial, que es muy típico de cuando se presenta el niño, que esta agua se mantenga o en la boca del Golfo, o entre como en unos años, en el 82-83 del niño, dijeron que había llegado casi a la cuenca de Guaymas. Ok, entonces para eso, para ver el intercambio de agua con el Océano Pacífico, que es otro mecanismo importante en la dinámica del Golfo de California, hicimos unas imágenes de septiembre de 2015, que es aquí donde teníamos un niño muy intenso, y septiembre del 2021, que teníamos una niña muy intensa. Bueno, entonces tenemos las imágenes para el septiembre de 2015 y septiembre de 2021. Bueno, ¿qué es lo que tendríamos que ver? Cómo se comportó la temperatura superficial del Golfo de California durante la época del Niño. Y bueno, lo que estamos viendo aquí es que hay temperaturas muy altas, porque las escalas son las mismas para los 2 años. Tenemos temperaturas muy altas y que eso sería una indicación o un indicativo de la presencia del niño y más si analizamos que el agua tropical superficial entra al Golfo. Y sí, efectivamente, en ese año entró agua tropical superficial. Pero, ¿y cómo compararíamos con la época de la niña? Bueno, pues decimos que cuando hay niño
los vientos alisios se debilitan y que en teoría disminuirían las urgencias porque los vientos alisios son más débiles, pero que cuando hay niña los vientos alisios se intensifican y por lo tanto diríamos, pues entonces debe haber unas urgencias mucho más intensas. Bueno, aquí lo que vemos que sí, efectivamente cuando hay niña la temperatura es menor, vemos estas manchas rojas cuando hay niño y cuando hay niña no lo vemos tanto, pero lo más sorprendente en estos 2 años extremos es que la clorofila en el 2015 es más grande, mayor concentración de clorofila. Vean estos verdes comparado con estos. Vean estas manchas rojas comparadas con estas. Entonces vemos que la clorofila no disminuyó como todo mundo lo habría esperado. Pero también en la literatura se ha reportado, Durán Campos y en otro trabajo Sánchez Velasco han reportado que habían hecho análisis de sus organismos o de la clorofila en esta zona del sur del Golfo y que no habían encontrado cuestiones negativas tanto en la concentración de clorofila como en la cantidad de larvas de peces en el caso de Sánchez Velasco. Entonces, ¿cómo explicamos? Si siempre esperamos que cuando haya niño tengamos una clorofila menor y aquí no la tenemos. Bueno, quizás sea también la hidrodinámica que está dentro, ¿sí? Que favorece no a la alta concentración de la clorofila. A lo mejor sí tengo muchos vórtices ciclónicos y no necesariamente tienen que ser superficiales, pueden ser subsuperficiales. Esos también me van a ayudar, me van a producir una concentración de clorofila mayor. Pero bueno, esto concuerda con lo que está en la literatura, pero todavía no está tan claro a qué se debe que la clorofila sea muy alta. Ok, también hablábamos yo les decía que la cuenca más grande del Golfo de California era la Bahía de la Paz. Pero perdón, antes de pasar a la Bahía de la Paz, hay otro mecanismo de intercambio con el Océano Pacífico, es que la capa superficial tiene una circulación, por decir algo, hacia el sur, un flujo neto hacia el sur, y la capa de 200 metros para abajo es hacia el norte. Entonces, cuando dos capas de agua se mueven en sentido contrario, también hay una fricción entre esas capas y va a haber una mezcla vertical, que eso también lo que se menciona en la literatura que influye mucho en la producción biológica, porque los nutrientes en el Golfo de California no están tan profundos, que están en capas muy, muy someras y que lo que ayuda es a ver una producción mayor y que necesita muy poca energía para llevar los nutrientes hacia la capa eufótica. Y ahora sí, para terminar con esta área, les diré que hemos hecho un proyecto que hemos repetido mediciones in situ en la Bahía de la Paz y que en diferentes épocas del año, el viento, no lo mencioné mucho, pero el viento no es del noroeste siempre ni del sureste, es viento del suroeste que va en estas direcciones y que depende cómo entra el agua del Golfo de California a la Bahía de la Paz para ver qué tipo de circulación se va a encontrar. Y además la forma de la cuenca también importa mucho para ver el tipo de circulación que encontramos en ella. Bueno, pues aquí tenemos en diferentes épocas del año las corrientes geostróficas y tenemos en julio de 2004 tenemos una circulación ciclónica que favorece la productividad biológica. En febrero de 2006, aún con vientos diferentes, tenemos la circulación ciclónica. En septiembre del 2008, aquí tenemos como un dipolo, pero también tenemos esta circulación en esta dirección. Tenemos una circulación ciclónica más chiquita, más abajo. Y en agosto del 2009, otra vez tenemos la cuenca Alfonso, que es esta cuenca completamente cubierta por la corriente ciclónica que tenemos en esa zona. Ok, como les decía al principio, bueno,
agradezco a los colaboradores en este trabajo y esta parte de la dinámica de la Bahía de la Paz ha sido utilizada para explicar muchos de la distribución del plancton en la Bahía de la Paz, de cómo es la clorofila, de cómo son los nutrientes, y aquí la colaboración directa es con el doctor Merino. Y aquí lo que encontramos en el artículo de Coria Monter es que esta circulación ciclónica, lo que pasa con la distribución del fitoplancton es que hay una distribución diferencial, es decir, los dinoflagelados están más concentrados en el centro del vórtice que en la periferia donde están las diatomeas. También en el trabajo con Durán Campos, lo que se encontró es que la distribución de los herbívoros, carnívoros y omnívoros también dependía de la distribución pues de los nutrientes, de las diatomeas de los dinoflagelados para ver el tipo de alimentación que ellos tenían. Y en resumen, para terminar esta plática, les diría que los altos rangos de marea en el norte del Golfo generan intensas corrientes que provocan la mezcla por marea. Entre las islas se produce un acarreo de agua fría rica en nutrientes, casi siempre por las mareas, y aún en el verano, cuando se observan bajas concentraciones de clorofila en el Golfo, desde los umbrales hasta el norte existen altas concentraciones, y todo esto debido al efecto de la marea. Que los vientos del noroeste generan surgencias en la costa continental y que los vórtices que se presentan a lo largo del Golfo transportan aguas ricas en nutrientes hacia la costa peninsular. Que no hubo una evidencia de surgencias en la costa peninsular en el verano por vientos del sureste, por lo menos para el año 2011 que se analizó. Que los vórtices en la región sur de la boca del Golfo se desplazan hacia el oeste comportándose como ondas de Rossby. Y que también, eso me faltó comentarlo, es que entre más al sur estemos de la boca del Golfo, estos vórtices cubren una capa en la vertical mucho más profunda. Y en general el Golfo es influenciado por los eventos El Niño y la Niña, pero todavía hay muchas cosas por aclarar y por resolver. En la Bahía de la Paz, la circulación ciclónica que se ha mostrado tanto en invierno como en verano es una circulación cuasi permanente que influye en la distribución y abundancia del plancton, y que estos rasgos de la dinámica del Golfo de California tratamos de explicar el por qué ocurren, pero también cuáles son los beneficios que esta circulación o que estos rasgos de la dinámica aportan en cuanto a la biología. Pues otra vez, yo utilizo esta imagen del visible porque me gusta cómo se ven estos vórtices y estos filamentos. Muchas gracias por mi tiempo. Muchas gracias, doctora Monreal. Le agradecemos justo pues mostrar todo lo que usted ha realizado en este tiempo, ¿no? Representando justo la investigación que se realiza en el Instituto desde la Oceanografía Física. Muchas gracias, doctora. Pasamos ahorita a la sesión de preguntas y respuestas. Recuerden que puede ser a través del chat o pueden levantar la mano de manera virtual. Ya tengo algunas, ya lo vi, doctor Hendrix. Nada más, denme un segundito. Nos llegó de parte del doctor Moreles. Doctor Moreles, ¿está por ahí? Si gusta, le abrimos el micrófono. No sé si se nos fue, pero... Bueno, es que había planteado varias y no sé si ya algunas se respondieron. Pero bueno, para empezar, el doctor preguntaba, en los mapas de TSM se ve que la región más fría está ubicada en el norte del Golfo. ¿Eso cómo se explica? En las islas, justamente. Ajá. En las islas, ese acarreo de agua fría por el cambio de la topografía, por la mezcla de marea, eso es a lo que siempre se va a tener agua muy fría y rica en nutrientes. Ok. Luego, bueno, me imagino que las iba generando las preguntas conforme usted iba
contestando, así que imagino que algunas ya las respondió. La última fue, ¿el modelo Hamson es Business Q o no Business Q? ¿Ese modelo sería adecuado para simular la hidrodinámica del Golfo? Sí, y también se ha aplicado al Golfo de México. Ok, de acuerdo. Gracias, doctor Moreles. Si está por ahí, ¿tiene alguna otra duda que no haya yo aquí respondido? Digo, leído, ojalá respondido la doctora Monreal. Por favor, doctor, si quiere levantar la mano. Doctor Hendrix, ¿nos vamos con usted? Ingeniero, Sí, listo. ya, ok. Hola Adela, pues muchas gracias, muy interesante. Creo que en parte contestaste mi pregunta por la pregunta de otra persona, pero de todas maneras, en este mapa del Golfo que tú enseñas, del Golfo completo, se ve claramente en el canal de Ballena una mancha negra de temperatura, ¿no? O sea, Sí, 30 grados o menos comparativamente con las temperaturas adyacentes. Entonces, no estoy muy seguro qué es lo que pasa ahí, porque es una zona profunda, es una zona con mareas y corrientes bastante fuertes. De hecho, nosotros trabajamos ahí en un crucero y tuvimos que calcular muy bien el momento para sembrar el trineo de arrastre porque las corrientes son fuertes, ¿no? Pero, ¿cuál es realmente el motivo? O sea, nada más es urgencia, es lo que explica la temperatura baja ahí, cambio. bueno, es la marea realmente. Ahí es donde se hace más angosto el Golfo, ¿sí? Y cambia de profundidades muy grandes a profundidades menores a 200 metros. Entonces, ese es un común brinco que lo que hace es acumular agua y entonces tiene que tomar velocidades más grandes, ¿sí? Pero Ajá, el hecho de que vaya de una profundidad mayor a una muy somera también hace que el agua surja, ¿sí? claro. Y el mecanismo, como decía Saúl Álvarez, en esa zona es muy rica. ¿Por qué? Porque es como si tuviéramos una surgencia permanente. La marea siempre va a estar funcionando. Aquí no se debe a los vientos, ¿no? Y siempre cada 15 días vamos a tener nuestra marea viva, que era la que tenemos con mayor intensidad de la corriente. ¿Sí? La zona de las islas, el archipiélago es, como veíamos, aguas muy frías y una concentración de clorofila muy alta. ¿Sí? Sí, es muy interesante porque nosotros tenemos muchos registros de una especie de camarón pelágico que es endémica del Golfo Norte. O sea, no la hemos encontrado en ninguna otra parte y es sumamente abundante ahí. Sí. Entonces, obviamente uno de los motivos sería precisamente las condiciones muy particulares y el hecho de que este animal no se puede extender hacia el sur, porque también está la barrera del oxígeno, ¿no? Ujú. Sí. Entonces, por eso mi interés para esta cosa. Muchas gracias. No, de nada. Gracias, doctor Hendrix, por la pregunta. Gracias, doctora. Me dicen que el doctor Moreles quiere preguntar una cuestión más. Doctor Moreles, ¿me escucha? Hola, sí, ¿sí me escuchan ya? Sí, Sí. listo, ya lo escuchamos, doctor. Adelante. Qué bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Monreal, por la plática. ¿Podría profundizarnos pues un poquito más acerca de las características que tiene este modelo Hanson, sobre todo Ajá. si es o no, o si hay algunas restricciones que tenga este modelo para representar algunos procesos físicos? No, este modelo generalmente se ha usado para las corrientes de marea, por lo menos en México, para calcular las corrientes de marea en el Golfo de California. Lo ha usado el doctor Marinone, el doctor eh, Carvajal, bueno, nosotros, estudiantes de doctorado, pero no tiene restricciones, es tridimensional, ¿sí? ¿Qué tipo de coordenadas verticales utiliza? Sigma. Son pura sigma, o sea que sí puede tener problemas pues de intrusiones, ¿no? De capas. Pues por lo menos en mareas no tenemos tantos problemas. Pero por ejemplo para el Golfo de México, que comentaba que también ya lo habían utilizado. Se han utilizado también para el Golfo de México. El Golfo de México no tiene mareas tan amplias. No, pero Ahí, para la hidrodinámica. pues, se ha probado para las mareas.
pero no para las corrientes, por ejemplo, el flujo a través del canal de Yucatán y el estrecho de Florida, no se ha hecho para eso. Ya, ok. ¿Y es Businesc o no Sí, Businesc? Businesc, con aproximación de Businesc. Ok, perfecto. Gracias. De Muchas nada, gracias, doctora. Felicidades por su plática. gracias. Gracias, doctor Moreles. Tenemos otra pregunta del doctor Carlos Robinson. Adelante, doctor. Muchas gracias. Siempre, gracias Adela por la plática. Mencionas dos procesos que son, digamos, como generales de producción y que permiten la productividad y las urgencias en el Golfo, ¿no? Uno son los vientos, en la cual sabemos que son más fuertes durante primavera, finales de invierno y primavera, que vienen del noroeste, ¿no? Y después bajan en verano y son ciclos que sabemos que son la primavera, después el verano, con la productividad en la primavera, ¿no? Y la otra son las mareas, ¿no? Las mareas que producen la gran productividad en el Golfo, en la zona de las grandes islas, ¿no? Lo que me llama la atención es que los pones como si fueran cosas que no cambien, ¿no? O sea, son los vientos y son las mareas y esto es lo que nos da por todo el tiempo. Y la verdad que cuando menos con respecto a las mareas, sabemos que existen los ciclos metónicos, ¿no? Aunque dices que que la luna siempre va a estar ahí, la realidad es que la influencia de la marea, que es por la luna, cambia por los ciclos metónicos, ¿no? Sí, sí, o sea, Entonces, a largo plazo va a cambiar claro, también. entonces lo que me gustaría saber es si sabemos en qué fase del ciclo metónico estamos ahora y qué consecuencias tendría para la productividad, cuando menos para los aspectos de marea en la zona de grandes islas. Bueno, no sé en qué ciclo está, en qué parte del ciclo estamos, pero lo que sí es que tenemos rangos de 7 metros en el Alto Golfo. Suficiente. O sea, suponte que va a bajar. ¿A cuánto va a bajar? No sé, sabemos que son ¿A ciclos que 4 duran metros? 19 años y que esa aproximación es como si fuera luna llena o luna nueva, pero en grandes escalas, ¿no? Y creo que eso se debería de tomar en cuenta para saber cómo afectan estos ciclos en algo tan importante que sería la productividad en la parte de las grandes islas, ¿no? Ajá. Pero yo pienso que es a muy largo plazo, ¿sí? O sea, a mí las mareas me gustan porque los periodos que tienen estudiados los astrónomos son tan exactos, pero como yo decía, Dodson decía que hay más de 300 armónicos que se entran aquí, pero los 7 que nos importan son estos que mostramos y yo creo que no cambiarían tanto. Ok, gracias. De nada. Okay. Gracias, doctor. Gracias, doctora. Ingeniero, no sé si tenemos alguna otra pregunta o mano levantada. No, de momento no. Que yo había visto. Ah, ya. Doctor Lozano, sí, adelante. No, Ay, no lo escuchamos, doctor. Sí puede, quizás por los audífonos. Si lo desconecta. ¿Ahí se oye? Sí, ahí justo. Bueno, ustedes oyen, yo ya no me oigo, pero bueno, qué bueno. Felicidades, Adela, me gustó mucho la plática, gracias. Yo siempre me preguntaba cuál era la mejor época para soltar los alevines de las tatuabas que están desarrollando por allá en acuacultura, la Universidad de Arizona y colaboraciones con México. Y ahora veo por qué, pues no importa cuándo, el Alto Golfo parece que es bastante estable en cuanto a producción, ¿no? Sí, en cuanto a producción, pero
yo diría que ahí siempre va a haber una mezcla constante. ¿Sí? ¿Sí se oyó? Sí, sí, sí. Sí. ¿Sí nos escucha, doctor? Híjole, creo que el doctor no escucha. Doctor Lozano, ¿nos escucha? Creo que no. Ok. Bueno, lo que si el doctor Lozano quizá se va a poner los audífonos. ¿Nos escucha, doctor? Sí, ahora ok. sí. Perdón, doctora, si podría responder de nuevo porque parece que no escuchó. Bueno, es que le decía al doctor que siempre es muy productivo el golfo, que cuál sería la mejor época, ¿no? Para soltar el cultivo que hacen. Sí, en cuanto a producción es muy estable, ¿no? Porque se debe a las mareas. Pero también yo creo que el viento va a afectar. Por ejemplo, se dice que en el Alto Golfo también las corrientes residuales generan un vórtice ciclónico en el verano y un anticiclónico en el invierno. ¿Ok? Entonces también eso yo diría que en el verano entonces va a ser mucho más rico, porque están las mareas más un vórtice ciclónico que también va a ayudar al afloramiento de aguas más abajo. Eso en cuanto a producción. Gracias. Perfecto, gracias doctor Lozano, gracias doctora por la respuesta. Parece que ya no tenemos alguna otra pregunta, ingeniero, ¿se me está pasando alguna? No, ya no tenemos preguntas. Ok, perfecto. Pues con esta pregunta cerramos. Muchas gracias, doctora Monreal, por aceptarnos la invitación, por compartirnos toda esta investigación y sobre todo, pues este agradecimiento a su equipo y a las y los estudiantes que trabajan también con usted y que son parte fundamental del instituto.